Vamos a continuar esta mañana con la exposición de la palabra de Dios y les comento el título del sermón. Es la verdadera conversión. La verdadera conversión. Y antes de llegar al pasaje central, quiero compartir con ustedes parte de lo que estamos hablando esta mañana en la escuela dominical. El primer paso, bíblicamente hablando, todo es sustentado en la palabra de Dios y en ninguna otra cosa más que en la palabra de Dios. El primer paso para llegar a la verdadera conversión es algo que probablemente usted y yo ya hemos experimentado, es ver y entender el pecado como lo entiende, como lo ve Dios, no como nosotros lo queremos ver o escudarnos, o como en algunas ocasiones he escuchado a algunas personas que dicen: yo no soy pecador, yo no cometo pecados, yo siempre trato de hacer el bien, yo no me meto con nadie, etc. Y todas estas son las versiones humanas de lo que es el pecado, y mientras nosotros como seres humanos no entendamos el pecado como lo ve Dios, jamás vamos a reconocernos como pecadores, y ese es el primer paso necesario para una verdadera conversión. Voy a tomar el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, para ver cómo dice Dios, qué es lo que dice Dios acerca del pecado. Romanos 5:12 explica: por tanto, por todo lo que dice anterior este pasaje, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, por cuanto el pecado entró al mundo por el pecado de Adán, ese es el hombre por el cual entró el pecado, y por ese pecado la muerte espiritual y la muerte física. Porque Adán y Eva fueron creados en la mente de Dios con el deseo de que fueran eternos, tanto espiritual como físicamente. Pero el pecado de Adán, por el pecado de Adán, entró la muerte física y entró la muerte espiritual. Dice: y esa muerte pasó a todos los hombres, y porque esa muerte, ese pecado de Adán pasó a todos los hombres, entonces todos pecamos. Y eso va relacionado con el segundo paso para llegar a una conversión sincera y verdadera, que es el hecho de entender y reconocer que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por ese mismo pecado de Adán, nosotros lo vamos arrastrando. Nacemos con ese pecado de Adán, y como ese pecado de Adán, como dice aquí el versículo, nos separó de Dios, espiritualmente nos separa de Dios. Es imposible, de hecho desde nuestro nacimiento estamos separados de Dios, y como es parte de nuestro ser, es imposible erradicarlo de nuestra vida. No es algo que el ser humano pueda hacer. En la misma epístola a los Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo hace una perfecta explicación, y es a veces difícil de entender porque repite lo mismo en distintas formas, con el objetivo claro de dejar perfectamente entendido lo que Dios ha puesto en su corazón. Y cuando hace una disertación acerca de lo que es el pecado en la naturaleza humana, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de los Romanos, voy a dar lectura desde el versículo 17, dice lo siguiente: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, se refiere al mal, sino el pecado que mora en mí, vive en mí. Y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí está en mi carne, por eso es imposible extirparlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en los mandamientos, en la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente que quiero obedecer a Dios. Y esa ley, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en todo mi cuerpo. Y termina con esta exclamación hermosísima: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De modo que el segundo paso para una verdad, el primer paso es entender y ver el pecado como lo ve Dios, no como yo lo veo. El segundo paso para la verdadera conversión es entender que mora en mi interior, y que no puedo extirparlo. Y como no lo puedo extirpar de mi ser, tiene que haber un tercer paso. Ese tercer paso es reconocer que necesito la ayuda divina, el auxilio de Dios, para poder erradicar esta parte negra de mi ser. Reconocer que necesitamos convertirnos a Dios. Eso es lo que enseña su palabra. Y entender que como Dios ya sabía todo esto, Él de antemano proveyó al autor de nuestra conversión. Y menciona autor con palabra mayúscula, el autor de nuestra conversión, que es el Espíritu Santo. Él es el único que puede convertirnos verdaderamente. Y quisiera que me hiciera el favor de abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Esta mañana hablábamos de las obras del Espíritu Santo en el creyente, y esta es una todavía más fuerte tal vez de las que hemos estudiado. Todas importantes, no hay ninguna que sea mayor o menor que otra, todas son necesarias en la vida del creyente. En Juan 16 es el versículo 7, y voy a tratar con la ayuda de Dios de explicar estos versículos. Son palabras de nuestro Señor Jesús. San Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, está hablando nuestro Señor Jesús a sus apóstoles, está avisándoles nuevamente de que Él ya se va. Les conviene, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, con mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Nuestro Señor Jesús es el que envía al Espíritu Santo. Y cuando venga este Consolador, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y explica nuestro Señor Jesús a qué se refiere. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y menciona pecado en singular, y es muy importante. Menciona pecado en singular porque este es el pecado que lleva al hombre a la condenación eterna, el no creer en Jesús. Y dice, el Espíritu Santo nos va a convencer de que tenemos ese pecado, de que no creemos en Jesús. Se los dijo nuestro Señor Jesús precisamente a los fariseos en el capítulo 8 de Juan, versículo 24. Les dice Jesús a los fariseos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Aquí está en plural. ¿Por qué? Dice, porque si no creéis que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que yo soy el Salvador, que yo soy el Mesías, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no creéis que Jesús es Dios, ese es el pecado mortal. Y como no se puede perdonar ese pecado, entonces esas personas van a morir con todos sus pecados. No con uno, sino con todos. Dice Jesús, en vuestros pecados moriréis, porque no nos he perdonado el pecado de no creer en mí. Y el Espíritu Santo es lo que va a hacer. La primera parte dice, nos va a convencer de ese pecado, que no hemos creído en Jesús. En segundo lugar dice, nos va a convencer el Espíritu Santo de justicia. Y vuelve a recalcar el Señor Jesús, porque yo ya me voy al Padre y no me veráis más, pero el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de justicia. ¿Y a qué se refiere esta parte? La Biblia lo contesta en Romanos capítulo 3.
versículos 22 en adelante, 22 al 26, dice, Romanos 3, 22, la justicia de Dios, de la que el Espíritu Santo nos va a convencer, por medio de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a convencer que solamente por la fe en Jesucristo vamos a poder ser justificados para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Otra vez recalca, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y escuche, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, no de los humanos, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo en el que vivimos su justicia, a fin de que Jesús, a él se refiere, sea el justo y el que justifica, a fin de que Jesús sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De eso nos va a convencer el Espíritu Santo, de la justicia que es en Jesús y en nadie más, no en nadie más. Y después dice que el Espíritu Santo, regresando a Juan 16, nos va a convencer de juicio. Dice Juan 16, 11, el Espíritu Santo también nos va a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás. Y tristemente los seres humanos, y sobre todo últimamente hemos visto mucho esto reflejado en nuestros gobernantes, están gobernados por el juicio de Satanás, por la forma de pensar de Satanás, por los engaños de Satanás, tratando de crear en los hombres leyes de lo que para el hombre está bien o está mal, para lo que el hombre juzga que está bien o está mal. Pero el Espíritu Santo, dice, nos va a convencer de lo que para Dios es justo, el juicio de Dios. Y le voy a dar 3 citas, si quiere tomar nota, por favor, que hablan de este tema. Salmos 19, versículo 9, dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es un canto que entonamos en nuestra iglesia. Y dice después la segunda parte: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Dios son verdad y están en su palabra. Los juicios del hombre son mentira. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de eso. Salmo 119, versículo 30. Dice lo siguiente, dice el salmista: escogí el camino de la verdad. ¿Cómo lo escogió? Dice: he puesto tus juicios delante de mí. Es decir, yo camino en tus juicios porque tus juicios son verdad, son todos justos. Y eso es de lo que nos va a convencer el Espíritu Santo, de que la palabra de Dios es la verdad y que todo está juzgado ya por Dios. Y lo que para Dios está bien, eso es lo que debemos nosotros, eso es de lo que el Espíritu Santo nos va a convencer. Nos va a convencer de pecado, nos va a convencer de justicia, que no podemos ser salvos por nuestra propia justicia, que no podemos llegar al cielo haciendo nuestras propias buenas obras, y de juicio. Y también habla en 2 sentidos del juicio, no solo de la verdad de Dios, que el Espíritu Santo nos convencerá de que los juicios de Dios en su palabra son verdad, sino del juicio final, también del juicio final. En Romanos 2, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, Romanos 2, 5 y 6, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, no eres creyente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es todo lo que el Espíritu Santo nos va a convencer. De pecado, dijimos al principio, como lo ve Dios; de justicia, de que no puedo por mis propias obras salir adelante y alcanzar la vida eterna y la entrada al cielo; y de juicio, de que solo la palabra de Dios es verdad. Solo lo que Dios ha juzgado como bueno es bueno, y lo que Dios ha juzgado como malo es malo. Y finalmente, cuando hemos entendido estos tres principios bíblicos, cuando hemos entendido y hemos creído estos principios bíblicos, es cuando nos enfrentamos a ese momento decisivo que cambiará nuestro destino eterno, y es precisamente la verdadera conversión. La verdadera conversión. Este es el primer paso hacia la vida cristiana, que implica arrepentirme primero de toda mi vida pasada, suplicar a Dios el perdón de mis pecados. Y tenemos esta hermosa promesa en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuántos, no importa cuáles, si realmente venimos con un corazón arrepentido y suplicando sinceramente el perdón a Dios, Él limpiará todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Y una vez que el Señor ha limpiado mi corazón, y escúcheme, es un momento irrepetible en su vida. Es un momento único en el que en toda su vida jamás se va a volver a repetir. Es el único momento en el que su corazón está perfectamente limpio por la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Si usted está verdaderamente convencido, arrepentido y etcétera, ha pedido perdón por todos sus pecados, Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia crea en el momento de su vida un momento irrepetible en el que su corazón por primera y única vez y última vez estará perfectamente limpio, para que en ese momento en que su corazón esté limpio usted pueda rogar a nuestro Señor Jesús y le diga: Padre, Señor, yo te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Rey, te reconozco como mi Salvador, ven a morar a mi corazón. Porque solamente cuando el corazón está perfectamente limpio se puede dar eso. Es el único momento en el que el Espíritu Santo puede venir a morar a su corazón. Y tristemente, la realidad es esa. Nuestro corazón se volverá a ensuciar. Pero hubo un momento preciso en su vida, si tuvo una verdadera conversión, hubo un momento preciso en su vida en que su corazón estuvo perfectamente limpio de todo pecado. No había absolutamente nada de maldad. Porque solo así puede entrar el Espíritu Santo en su corazón, cuando está limpio. Y es una sola vez. Y es el momento crucial en que definirá su destino eterno. Ahora, quisiera que me acompañara al pasaje central del sermón. Y por favor, no me tome a mal, todo esto fue lo que le llamo la introducción al sermón. Y ahora vamos al cuerpo del sermón, para que podamos ejemplificar lo que es la verdadera conversión. Acompañen por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Le voy a dar un momento para que llegue ahí. Hechos, capítulo 26. Y mientras llega a este pasaje, trataré de ponerlo en contexto. Está el apóstol Pablo arrestado por los judíos, acusado por los judíos, y le dan la oportunidad de presentarse ante un concilio romano, liderado por el rey Herodes Agripa. Y está el apóstol Pablo aquí presentando su defensa ante las acusaciones de los judíos. Y si usted recuerda la vida del apóstol Pablo,
Él era perseguidor de los cristianos, él se dedicaba a perseguir a los que seguían a Cristo Jesús para llevarlos a los tribunales y ser asesinados, masacrados. Eso es la vida previa de cuando se llamaba Saulo. Y entonces, estando Pablo en la defensa de su juicio, en el capítulo 26 de Hechos, desde el versículo 12, el apóstol Pablo narra lo siguiente: ocupado en esto, es decir, en perseguir cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense, al mediodía es cuando el sol está más brillante y la gloria de Dios, la luz de Jesús es infinitamente superior a la luz del sol. Es imposible imaginarlo, pero dice Pablo, era una luz superior, opacaba la luz del sol. Y esa luz, dice, me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, primero habla en plural, y luego habla en singular, dice, oí, no ellos, nada más yo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, y quiero que note aquí, Pablo reconoce a Jesús como su Señor. El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero realmente, dice, si lo vemos en el contexto, Saulo estaba persiguiendo a cristianos, no a Jesús. Pero Jesús lo que le está diciendo es, y se lo dice al mundo hoy, si tú persigues a un cristiano, estás persiguiendo a Jesús. Si tú insultas a un cristiano, estás insultando a Jesús. Si tú rechazas a un cristiano, estás rechazando a Jesús. Si tú rehusas creer lo que un cristiano te dice a través del Espíritu Santo, estás rehusando creer en Jesús. Y le dice Jesús a Saulo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Levántate, porque estaba en el piso, tendido en el suelo. Y dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y escuche el ministerio que le da a nuestro Señor Jesús, el llamado que le da a Jesús al apóstol Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Qué hermosa promesa. Dice Jesús, todavía no te voy a soltar, tengo mucho más que enseñarte. Te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El ministerio de Pablo, porque quiero que hagas esto, que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta ahí termina la voz de nuestro Señor Jesús. Sigue Pablo en su defensa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, en donde él estaba predicando, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Quiero llamar su atención a algunas porciones de esta lectura. Vuelva usted conmigo, por favor, al versículo 18, y vemos ahí el llamado al ministerio de Pablo, y quisiera que usted tratara de identificar el llamado que Dios le hace a usted, el llamado que Dios le hizo a usted. ¿Qué obra le encargó Dios que hiciera? A Pablo le dijo, para que vayas a abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabe qué? Es el mismo llamado. Usted y yo estamos llamados por nuestro Señor Jesús a ser usados por el Espíritu Santo para abrir los ojos de aquellos que no pueden ver la verdad de la palabra de Dios, para que se conviertan, para que los saquemos de la esclavitud de Satanás y los pongamos en la hermosa libertad y gracia de Dios, para que reciban por la fe en Jesús perdón de pecados y vida eterna, herencia entre los santificados. Y luego vemos la respuesta de Pablo, hablando de una verdadera conversión. Vemos la respuesta de Pablo a su llamado. Vean los versículos 19 y 20 conmigo. Dice el apóstol Pablo: no fui rebelde, sino que anuncié. Y podemos resumir todo el resto del versículo: a todo el que se me puso enfrente. Anuncié primeramente a los que están en Damasco, que es a donde él llegó, a Jerusalén, por toda Judea, a los gentiles, a todos, a todo el que se le puso enfrente. Pablo cumplió su llamado, porque tuvo una verdadera conversión. Esa fue la obediencia al llamado. Y quiero que noten el versículo 22 que sigue diciendo el apóstol Pablo: persevero hasta el día de hoy, haciendo, ¿qué dice? Dando testimonio. Su vida era un testimonio de conversión, de verdadera conversión. No solo hablaba, sino que su vida convencía de que él había sido cambiado. Pero imagínense, todo el mundo, cuando, si usted recuerda el pasaje de Hechos 9, cuando viene precisamente este evento de la conversión del apóstol Pablo, de su llamado, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús le pidió a uno de sus servidores, se me fue el nombre por un momento, perdón, Ananías, le dijo: ve y busca a Pablo, y a Saulo, y le dice a Ananías: Señor, pero si es el que anda buscándonos para matarnos. Y dice el Señor Jesús: yo ya lo convertí. Él ha logrado esa verdadera conversión, ahora es mi siervo. Y por eso da testimonio de que él ya no perseguía a los cristianos, sino que se convirtió en uno de los más sólidos cristianos, porque tuvo una verdadera conversión. Y sigue diciendo en el Evangelio, en el versículo 22, perdóname. Escuche, muy interesante la última parte del versículo: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder acerca de Cristo. Todos los libros escritos antes de la venida de Cristo, todos hablan de la deidad de Jesús. Todos habían anunciado esto, y esto es lo que anunciaba Pablo. No se salía de la verdad del Evangelio, no buscaba otros libros, no preguntaba a ver qué piensan los demás. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cartas, y él mismo dice: yo no prediqué absolutamente nada que estuviera fuera de la palabra de Dios, porque estos son los justos juicios de Dios. Y esa fue su verdadera conversión. Él fue un testimonio andante de una verdadera conversión. Y ahora toca preguntarnos: bueno, entonces, ¿cómo puedo yo estar convencido? ¿Cómo puedo estar seguro de que mi conversión fue verdadera? ¿Qué tiene que haber en mí? ¿Qué tengo que ver yo en mí? ¿O qué tienen que ver los demás en mí para asegurarme que mi conversión fue verdadera? Y la pregunta es: desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador, volviendo al pasaje, ¿has sido rebelde al llamado de Dios? O como dijo el apóstol Pablo: no fui rebelde a la visión celestial, sino que cumplí mi llamado, me dediqué a cumplir, a obedecer mi llamado. ¿Han cambiado tus prioridades desde que viniste a los pies de Cristo? ¿O desde que crees haber venido a los pies de Cristo, han cambiado tus prioridades? ¿Tu forma de definir lo que es justo o injusto? ¿O sigues en algún área de tu vida dominado por los juicios de este mundo, por la forma de pensar de este mundo? Dice
Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera seguir los juicios del mundo y hacer las cosas como el mundo quiere que las hagas, se convierte en enemigo de Dios. Y con esa persona el Espíritu Santo, empezando por mí, tiene que seguir trabajando, convenciéndome de juicio, de que solo los juicios de Dios son verdaderos. Ahora, le voy a dar algunas características que están cimentadas en la palabra de Dios, de aquello que puede demostrar que su conversión ha sido verdadera y mi conversión han sido verdaderas. La primera de ellas es, si ya no practico los pecados que practicaba antes de venir a los pies de Cristo. La primera epístola del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, es decir, no se ha convertido, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en la vida de aquel que ha sido convertido verdaderamente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De modo que la primera característica para entender si mi conversión ha sido verdadera es si he podido erradicar mis pecados anteriores, a los pecados que cometí antes de venir a los pies de Cristo, si los he podido erradicar, si ya no los practico. No estoy diciendo que no los cometamos de vez en cuando, por eso decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me sigue llevando al pecado? Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, tenerlo como un hábito. A eso se refiere el pasaje bíblico. Aquellos que siguen teniendo ese pecado y que no se lo pueden quitar y que todo el tiempo están cayendo en esa tentación, tienen que revisar con toda honestidad y con toda humildad si su conversión fue verdadera o no. Una segunda característica es si mi vida da testimonio fiel de que Cristo me ha transformado, como vimos en el ejemplo del apóstol Pablo. Si mi vida da testimonio fiel de que Dios me ha transformado, que no soy el mismo de antes. Y en la tercera carta de Juan, versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué ven las personas en mi vida? ¿Me ven igual a como era yo antes de venir a los pies de Cristo? ¿O pueden con toda sinceridad y con toda verdad decir: oye, has cambiado? Y entonces tú puedes decirle: no, no he cambiado, Dios me ha transformado. Una tercera característica para confrontarme si mi conversión fue verdadera es si mi vida produce fruto que glorifique a Dios. Si mi vida produce fruto que glorifique a Dios. Si su vida no está produciendo ningún fruto, tendría usted que revisar su conversión, porque para eso estamos en el mundo. Como lo dijo el apóstol Pablo en su verdadera conversión, se dedicó a cumplir su ministerio y a dar frutos, y no sabemos, son incontables seguramente las almas que Dios usó a Pablo para traer a los pies de Cristo, porque su conversión fue verdadera. En Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, nuestro Señor Jesús dice lo siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
Porque cada árbol, cada cristiano, se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas que vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué clase de fruto estás dando? ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿La gente se acerca a Dios por tu testimonio o la gente se aleja de Dios por tu testimonio? Es decir, fruto bueno o fruto malo. Como dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto de buen árbol, y seáis así mis discípulos. Como muestra de la verdadera conversión, tu vida tiene que dar fruto, mi vida tiene que dar fruto. Una cuarta característica es, si Jesús es en verdad mi Señor en todas las áreas de mi vida. Otra vez, volviendo al pasaje de Hechos, el apóstol Pablo dijo, yo no fui rebelde. ¿Hay algún área de tu vida que no le has entregado a Dios, al señorío de Cristo? ¿Estás siendo rebelde en alguna área de tu vida? Dices, esto es mío, esto no te lo doy, esto lo quiero seguir manejando yo. Porque si es así, hermano, hermana, tenemos que revisar nuestro momento de la conversión para ver si fue verdadera. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Es una declaración hermosísima del apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, ya nada me interesa, nada tiene ningún valor para mí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor es el Señor de toda mi vida, de todo mi ser, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que da el Espíritu Santo, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo tengo por basura, absolutamente todo, toda mi vida, nada tiene valor alguno para mí, sino Cristo, porque Él es el Señor de todo lo que soy y de todo lo que ha puesto en mis manos. Él es el Señor. Fíjense que no dije todo lo que tengo, porque nada es nuestro, sino de todo lo que Dios ha puesto en mi vida. Él es el Señor. Si es que nuestra conversión fue verdadera. Y una quinta y última característica es si mi vida refleja el amor de Dios. Si mi vida refleja el amor de Dios. De vuelta a una página o dos en su Biblia, a la carta de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y sígame con su vista en los versículos 12 al 14. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues, y debemos entender esto, para que yo me vista tengo que estar desnudo, es decir, tengo que haberme despojado de todo. Y entonces en ese momento en que me despojo de todo lo que soy, de todo lo malo, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y con estas características de una verdadera conversión, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todo el fruto del Espíritu, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y escuchen, y sobre todas estas cosas,
la benignidad, la humildad, la misericordia, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es la máxima expresión de Dios, el vínculo perfecto. Las características de una verdadera conversión. Si falta una de estas características en su vida, lo invito a reflexionar y para que Dios le ayude a entender si su conversión fue verdadera. Si ya no practicamos los pecados que cometíamos antes de venir a Cristo, si mi vida da testimonio fiel de que Cristo me ha transformado, si mi vida produce fruto que glorifique a Dios, si Jesús es en verdad mi Señor en todas las áreas de mi vida, y si mi vida refleja el amor de Dios a los demás. Estas son características de una verdadera conversión y están en la palabra de Dios. No es mi opinión, no es mi criterio, es lo que dice la palabra de Dios. Podríamos definir la verdadera conversión, y estoy por concluir, le pido que me ponga atención, como aquella en la que mi forma de vida refleja, demuestra, sin lugar a dudas, que hay un cambio interno como resultado de un verdadero arrepentimiento y un abandono total de mi vida pasada, no en ratitos, no de vez en cuando, sino constantemente. Que los demás puedan ver mi vida, en mi vida, por mi forma de vida, sin que haya una sola duda en ellos, que Dios me ha transformado, que ha habido un cambio interno, porque hubo un momento en mi vida en que me arrepentí de mi vida pasada, supliqué el perdón de mis pecados, los confesé y supliqué el perdón de mis pecados, y rogué a Cristo que viniera a morar en mi corazón y que se convirtiera en mi Dios, en mi Señor, en mi Rey, en mi Salvador. La gente tiene que poder ver que en ti hubo una conversión, en ti y en mí hubo una conversión verdadera. Debemos confrontar nuestra vida con las características que acabamos de mencionar para ver si efectivamente hubo una conversión verdadera y si ya no estamos, si hay algún área en mi vida en la que esté en rebeldía, o si no estoy siendo fiel y obediente y perseverando siempre en el llamado de Dios a la santidad entendida como la separación del mundo, de no hacer lo que hace el mundo, sino hacer lo que hace Dios. Y esa es una ordenanza también que tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, es decir, templados, tener templanza, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes a nuestro llamado, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, es decir, cuando todavía no conocías y reconocías a Jesús como Dios, sino como aquel que os llamó es santo, como Cristo que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en una área, en otra, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, dice Dios, porque yo soy santo, apartado del mundo. Que la gente pueda ver en mi testimonio que estoy apartado del mundo, para que puedan decir: si hay una conversión verdadera en ti. Hemos visto que Dios te ha transformado. Pero si al escuchar este sermón el Espíritu Santo ha tocado alguna fibra de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tu espíritu, y ha sembrado en ti la más mínima duda de que probablemente tu conversión no fue verdadera, te invito a que vengas a los pies de Cristo hoy mismo. Créame, conozco a varias personas que durante años
se creyeron a sí mismos cristianos. Y de pronto, a través de un sermón, a través de una experiencia de vida, a través de alguna circunstancia, empezaron a dudar. Tal vez porque no veían un cambio radical en sus vidas, porque no veían la presencia de Dios guiándolos. De modo que no estoy diciendo que sea normal, estoy diciendo que sucede. No debiera ser normal la conversión verdadera, debe ser una vez y una vez nada más. Pero sucede en las vidas de algunas personas, sobre todo si se convirtieron a una edad muy temprana, que requieran tomar este evento nuevamente en sus vidas. Y permítame decirlo también de esta forma. Si usted no ha aceptado a Cristo como el Dios Salvador y Señor de su vida, esta es una oportunidad perfecta para hacerlo. No espere más. La Biblia dice, la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña, que para ser cristiano, y todo se enfoca en esta verdadera conversión, para poder ser cristiano, usted y yo tenemos que morir a nuestra vida pasada. Segundo los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto os digo, que no podréis entrar en el reino de los cielos si no naciereis de nuevo. Y dice el Señor Jesús, el grano tiene que morir en la tierra para poder dar fruto. En toda la Biblia está ejemplificado que para que usted tenga una conversión verdadera, para que usted pueda ser cristiano, para que Jesús pueda ser el Dios y Señor de su vida, usted tiene que morir literalmente a su vida pasada, tiene que matar su vida pasada espiritualmente hablando, tiene que decidir dejar de vivir como vivía antes y entonces suplicar el perdón de Dios. Y si su corazón está verdaderamente limpio, pídale a Dios, pídale a Cristo, ven Señor Jesús, envía a tu Santo Espíritu a morar en mi corazón. Quiero que tú seas, tú y nadie más. Ya no quiero yo ser el Señor de mi vida, quiero que tú, Jesús, seas el Señor de mi vida. Mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Aún está a tiempo hoy, no sé si mañana. Dice 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa de que va a venir, sino que Él es paciente. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos. Mire, en esta verdad y en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 se cumple esta sentencia que le voy a decir. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, y usted puede decir yo no soy. Sí es pecador, déjeme decírselo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por todo el mundo, por todos los seres humanos habidos, actuales y por haber, porque todos somos pecadores. Si no fuera así, y si no, lo que dice ahorita 2 Pedro 3:9, que dice que su anhelo, el anhelo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, es porque todos somos pecadores. Si no, la Biblia diría, Jesús murió nada más por estos tantos que son pecadores, y Él está esperando que se convenzan del pecado y se arrepientan, nada más estos tantos. No, la Biblia declara claramente que todos somos pecadores y todos necesitamos venir a los pies de Cristo, una sola vez, a suplicarle su perdón y a suplicarle, a rogarle que envíe a su Santo Espíritu a vivir en nuestra vida.
que tome el control absoluto, el señorío absoluto de nuestra vida. Y a cambio de ello, nos ofrece la vida eterna. Nos ofrece estar con nosotros el resto de nuestra vida. Guiarnos, sustentarnos, protegernos, cuidarnos. Y estaremos con Él por la eternidad. El llamado es el mismo, tanto para aquellos que tal vez en este día digan: no estoy seguro de mi conversión, necesito hacerla nuevamente, como para aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo. No esperes más. Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos, sin importar cuántos pecados ni cuáles pecados hayas cometido. Ven a los pies de Cristo hoy. Los invito a inclinar su rostro para terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos de todo corazón por tu infinita misericordia, Señor, porque enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros para poder a través de Él, de poner nuestra fe en Él, de creer en Él como nuestro Dios, Señor y Salvador. Convertirnos, tener la potestad de ser hechos hijos tuyos, por tu sola gracia, no por nuestras obras, sino por tu justicia. Te ruego, Padre, que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que nos llames a cuenta, Señor, para asegurarnos que somos hijos tuyos, que nuestra conversión fue verdadera, porque sabemos que tú nos aceptarás, Señor, porque nos amas. Suplicamos que respondas a nuestras oraciones, Padre, por amor a tu Hijo Jesucristo, que al menos en mi vida Él sí es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. A Él sea la gloria y toda la adoración y toda la alabanza, y que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es Dios para siempre. Amén. Amén y amén.